el aposento alto, 6 palabras que no puedes olvidar. El aposento alto, 6 palabras que no puedes olvidar. Esta serie es de 6 diferentes domingos y vamos a estar viendo una palabra dentro o un enfoque en palabra dentro de el pasaje del libro de Juan, capítulos 13 al capítulo 17. Entre esos capítulos vamos a estar a través de estas 6 semanas que vienen. El día de hoy vamos a estar viendo Juan capítulo 13, versículos 1 al 17. Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Y el mensaje de esta mañana, hermanos, se titula El ejemplo del Creador para su creación. El ejemplo del Creador para su creación. Hemos orado antes de comenzar, pero ¿por qué no oramos una vez más? Y le pedimos al Señor que nos hable. Amado Dios, estamos delante de ti. Señor, nos recordamos y que no se nos olvide nunca que cuando hablamos de tu palabra lo hacemos de parte tuya y delante de ti, Señor. Queremos pedirte que tú obres, que tú te muevas en esta mañana. Yo no tengo absolutamente nada que ofrecerle a esta congregación, pero recurrimos a ti, volteamos a ti, corremos a ti, Señor, a tu palabra. Y te pedimos que a través de ella, Señor, tú ministres nuestros corazones, tú animes al que está decaído, que tú impulses al que necesita un poquito de impulso. Multiplique las fuerzas de aquel que no tiene ninguna, Señor, que tú traigas convicción. Hazlo tú todo, Señor. Nada podemos hacer sin ti, absolutamente nada. Y pedimos que tú seas glorificado a través de este mensaje para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús. Más adelante estaremos leyendo los versículos del 1 al 17 de Juan 13. Hermanos, tenemos muchos ejemplos de vidas cristianas a nuestro alrededor. No tenemos ejemplos de personas perfectas, porque no ha habido ninguna persona que haya caminado sobre la faz de esa tierra que haya sido perfecto, excepto nuestro Señor Jesucristo. Es el único que caminó por esta tierra siendo completamente hombre, aunque era también completamente Dios, pero que era perfecto. Pero sí tenemos ejemplos de vidas cristianas que fueron bien vividas, no perfectas, pero bien vividas. Entre esos ejemplos tenemos al pastor evangelista Billy Graham, que ejerció 70 años de ministerio. Él fue ordenado desde antes de que ni siquiera sus papás lo tuvieran a usted en mente. En 1939 fue ordenado al ministerio y predicó hasta su muerte en el año 2018. Predicó a más de 215 millones de personas en 185 diferentes países. ¿Y sabe qué? A través de ese transcurso de 70 años de ministerio, nunca se le supo ningún escándalo de fama. Nunca se escuchó de algún escándalo de dinero. Nunca se le escuchó de algún escándalo sexual. Es un ejemplo no perfecto. Si hablamos con la esposa, ella nos ha de decir sus imperfecciones. La persona que estaba más cerca de él, la que lo conocía mejor, pero fue una vida bien vivida por la gracia del Señor. Otro ejemplo, John Bunyan. ¿Quién conoce a John Bunyan? John Bunyan es conocido como el escritor del libro El progreso del peregrino. Él fue una persona que vivió en el siglo XVII y se hizo famoso, lo conoce la gente por este libro. Él, hermanos, a él se le amenazó que no predicara a Cristo y que si predicaba a Cristo iba a ser arrojado en cárcel. ¿Y sabe lo que pasó? No se retiró. Pasó 12 años encarcelado por predicar a Cristo. Jonathan Edwards, otro hombre de antaño del siglo XVIII, famoso por una predicación que hoy en día usted puede buscar, se titula Pecadores en las manos de un Dios airado. Pecadores en las manos de un Dios airado. Él prefirió mantener sus convicciones a cuesta de ser despedido de una iglesia donde ya llevaba muchos años de ministerio. Prefirió mantener sus convicciones a pesar de que estaba amenazado a ser despedido por esas convicciones. William Carey
que se le conoce como el padre de las misiones modernas, es un pastor inglés que dejó su casa y se fue a la India. Él, hermanos, ministró por 40 años, tradujo la Biblia a varios lenguajes diferentes, combatió la práctica del sati en esa cultura en la India. El sati era que quemaban a la esposa. Cuando el hombre moría, la mujer era solamente como un objeto que ya cuando el hombre moría se decía, pues ya para qué vive la mujer. Y la quemaban a la mujer viva. Le terminaban él combatió en contra de esto. No le importó las condiciones infrahumanas de diferentes enfermedades que había, la falta de comodidades que él podía haber tenido, aunque era en el siglo XVIII, podía haber tenido en Inglaterra. Él prefirió irse a predicar el evangelio. Pero hay un ejemplo mucho más superior a cualquier ejemplo que podamos mirar. Y ese ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús es nuestro norte, hermanos. ¿Has escuchado esa expresión, nuestro norte? Nuestra razón de vivir. La palabra del Señor nos dice que pongamos nuestros ojos, los fijemos en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. En Jesús tenemos ese ejemplo. Él no viajó miles y miles de millas a un país extranjero. Él no fue encarcelado por 12 años como John Bunyan. Él no ejerció 70 años de ministerio como el evangelista Billy Graham. Pero él, hermanos, siendo el creador, estando en el cielo, él deja su trono y él mismo entra en las limitaciones de la creación que él mismo creó. Él se sujeta a sí mismo al límite del tiempo, al límite de la materia, al límite del espacio. Lo dejó todo, hermanos, todo, por venir a servirnos a nosotros, por venir a servir a sus discípulos, por dejarnos a nosotros el ejemplo de lo que es servir. El día de hoy vamos a estar viendo un ejemplo de algo que se hacía cuando yo estaba pequeño. Yo me recuerdo, hermanos, que en la iglesia donde yo iba, una iglesia pentecostés, acostumbraban lavar los pies. No creemos que el lavamiento de los pies sea una ordenanza. Hoy lo entiendo así, pero en aquel tiempo lo practicábamos como si fuera la cena del Señor, como si fuera un bautismo. Lavábamos los pies y de repente se ponían personas en una hilera enfrente, se sentaban con cubetitas de agua y se quitaban los zapatos, los calcetines, metían sus pies allí. Y ya estaba yo de una edad suficiente para poder participar y se me invitaba a participar y nos poníamos en línea y yo nomás iba contando cuánta gente iba enfrente de mí, porque si a lo mejor me movía de posición, le daba el lugar a la persona que venía detrás de mí para que no me tocara una persona que yo no quería lavarle los pies. Yo me recuerdo, hermanos, estaba niño, pero ya entraba a la adolescencia y yo decía, yo no quiero lavar los pies a esa persona. Esa persona no sé si se bañó, no sé cómo le van a oler los pies. Hay veces, hermanos, que hay iglesias que practican eso, pero la práctica de lavarle los pies a una persona no demuestra la humildad. La humildad es una actitud del corazón. Imagínense, yo lavaba los pies a una persona, pero estaba deseando no lavar los pies a ciertas personas. Eso no era humildad. Era solamente un despliegue de, entre comillas, humildad. Veamos, hermanos, el ejemplo de humildad a horas antes de morir, a horas de morir. Es el primer punto del mensaje. Y leamos Juan 13, versículos 1 al 5. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. Y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que
se levantó de la mesa. Qué raro. Se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Los discípulos, hermanos, estaban en un tiempo significativo en el año. Un tiempo de celebración. Estaban allí en ese lugar, en el aposento alto, como la imagen que miramos en la pantalla. Un aposento alto donde iban a celebrar la Pascua. Una celebración que se celebraba cada año a través de las décadas y los siglos, que se celebró desde el momento cuando Dios libera a su pueblo de Egipto. Y antes de salir de Egipto, ellos comen una cena. Y eso vino a ser establecido como la Pascua. En esta Pascua, en esta cena, hermanos, ellos recordaban esa salvación de Dios, de haberlos rescatados de la esclavitud de Egipto. Y ellos agarraban hierbas amargas, pan sin levadura. Por eso cuando comemos nosotros la cena del Señor, nosotros agarramos una que parece galleta. Es pan, pero no tiene levadura. Era pan sin levadura. Ellos agarraban un cordero que sacrificaban y lo cocinaban para comer y lo acompañaban con vino. Y si era vino, hermanos, aquí la palabra del Señor no prohíbe el tomar. Yo no tomo, hermanos. Prohíbe emborracharse. Y yo le voy a decir, si no toma vino, mejor quédese así. Mejor quédese así. Si usted batalló con el vino, no debí de mencionar esto porque ahora tengo que explicarlo. Si usted ha batallado con el vino, hermanos, aléjese del vino lo más lejos que usted pueda. Si usted fue un alcohólico, si usted tomaba antes, no se acerque. Si usted tiene un hermano en Cristo que fue alguien que batalló con el vino, no sirva una botella de vino. No vaya a comer al restaurante, no pida una botella una copa de vino para comer enfrente de otra persona. Ame a su hermano, a esa persona que batalló por esto. Después del servicio les explico más sobre el vino si tienen preguntas. Pero se acompañaba con el vino, hierbas amargas, el cordero sacrificado y el pan sin levadura. Jesús se preparaba para darle un significado nuevo a esta Pascua, hermanos, a esa celebración. Él iba a través de esto a instituir la cena del Señor, una ordenanza que practicamos hasta el día de hoy, la cena del Señor. Él sería el cordero sacrificado para salvación. Y Jesús sabía, hermanos, dice la escritura, que sus horas estaban contadas. Él iba a regresar al Padre. Del Padre había venido e iba a regresar. Dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué haría usted si a usted se le dijera, te quedan unas cuantas horas de vida? ¿Qué haría? ¿Con quién hablaría? ¿Qué acciones tomaría? ¿Qué actividades se comenzaría a hacer, a lo mejor de una manera apresurada? Este era el jueves en la noche. A través de la madrugada, Jesús fue arrestado, fue enjuiciado y él estaba siendo crucificado el viernes a las 9 de la mañana aproximadamente. Ya estaba sus horas contadas para morir. Iba a ser separado y había dicho a los discípulos, ustedes me van a abandonar, se van a ir todos. Él sabía que tenía unas horas limitadas. ¿Qué haría usted? ¿A quién le llamaría? Reuniría a su familia, les diría cosas, los colmaría de besos, de abrazos. ¿Qué haría usted? Le daría consejo a sus hijos, le llamaría a personas que no les ha llamado por mucho tiempo, que a lo mejor están con algo de molestia, para reconciliarse, para pedir perdón. Llamaría a otras personas que usted quiere predicarles el evangelio, para extenderles una última llamada antes de usted morir, para que se arrepientan y acepten a Jesucristo en su vida. ¿Qué haría usted? Es raro lo que Jesús hizo. El complot que Dios usaría para traer la muerte de Jesús estaba preparado. Judas, dice la escritura, ya había sido incitado por Satanás para traicionar a Jesús. El versículo 3 dice que Jesús sabía que el Padre le había dado dominio sobre todo y que él iba a regresar al Padre. Hermanos, esto no fue un momento de Jesús en el cual él tuvo amnesia,
que se le olvidó, que no supo qué hacer, que no sabía a qué había sido enviado. Él no pasó por un momento de amnesia. Él hizo algo al parecer inusual para alguien con pocas horas de vida. Él se ciñe una toalla, agarra agua en el recipiente y comienza a lavar los pies. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué tomó esta acción? Algunas personas podrían decir, bueno, hermano pastor, ya que usted pregunta, mire, la costumbre era que en aquel tiempo, como habían calles polvorientas, y esto es verdad, hermanos, en aquel tiempo habían calles polvorientas, las personas usaban un tipo de sandalias como zapatos, y cuando caminaban, el polvo se levantaba y los pies se ensuciaban. Y era la costumbre, hermanos, que alguien dentro de la casa, al entrar un invitado a la casa, esa persona le quitaran sus sandalias y le lavaran los pies a la entrada. Típicamente, esto era hecho por una persona que era siervo de la casa, un esclavo posiblemente. Y si habían diferentes siervos, era el siervo de menor nivel. El más nuevecito, el que tenía menos estatura dentro de la casa, se lavaban los pies. Algunos de ustedes pueden decir, pues esa era normal. Nadie había lavado los pies, entonces pues Jesús se para y se pone a lavar los pies. Hermanos, el aposento alto era una habitación que había sido prestada para esta cena de la Pascua. No había sirvientes. Cuando llegaron los discípulos con Jesús, no habían sirvientes en ese lugar que lavaran los pies a sus discípulos. De hecho, Lucas 22 nos da más detalles. Versículo 10 y 11 dicen, miren, contestó él. Al entrar, esto, hermanos, déjenles ver el contexto antes de seguir leyendo. Jesús envía a 2 de sus discípulos a que prepararan el aposento alto para la Pascua. Y les da señales de cómo encontrar este lugar que ya Jesús había determinado sería el lugar donde pasarían la Pascua. Y les dice así a esos discípulos, miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa que entre y díganle al dueño de la casa. Ya de partida, hermanos, estamos viendo que el hecho de cargar un cántaro con agua no era usual que un hombre hiciese esa tarea. Entonces, al entrar a la ciudad, los discípulos que iban en busca de este hombre o de esta persona iban a saber claramente que allí iba aquel hombre cargando el cántaro de agua. Le dijo Jesús, síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él los envió adelantadamente para que prepararan el lugar. Uno pudiera pensar, qué cosa tan rara que lavara los pies en sus últimos momentos de vida el Señor Jesús. Podemos pensar que solamente era una costumbre y por eso lo hizo. Pero hermanos, era mucho más que eso. Era mucho más que eso. Esa tarea la hizo Jesús. Aunque era el mayor entre ellos, hizo una función, tomó una actividad que era reservada para el menor. Siendo él el mayor, hizo lo que el menor debería de ser. No hizo lo que hizo porque se le haya olvidado quién era. Hizo lo que hizo porque sabía quién era. Por eso lo hizo. Para darnos ejemplo, hermanos, de lo que significa ser grande. El ser grande, hermanos, es ser humilde. Una cualidad que tú puedes tratar de desarrollar en tu vida, hermanos, que te dará los mejores frutos, que te llevará a las mejores situaciones, que te dará los mejores resultados, es cultivar una vida de humildad. No me refiero, hermanos, que vayas a un lugar, la segunda. Hoy en día ya la segunda ni siquiera. Cuando yo estaba chico, hermanos, también la segunda. Y yo no le decía a mis amigos que mi mamá me había comprado pantalones en la segunda. Hoy en
Hoy en día mis hijas, ¿qué van a salir? ¿A dónde van? We're going to go thrifting. Que van a ir a la segunda a saber qué encuentran. No les diga que dije eso, ¿eh? Pero el ser humilde, hermanos, no es comprar un pedazo de ropa usado. No es agarrar tu ropa y ensuciarlas, cortarlas, que andes todo roto. No es hay personas que pueden andar en las peores condiciones y tener un orgullo por los cielos. Hay personas que se pueden vestir con el mejor vestido, con el vestido más caro, y ser más humildes que las personas que no tienen nada. Si algo, hermanos, puedes hacer en tu vida es cultiva la humildad en ti. Porque al cultivar la humildad en ti vas a parecerte más a Jesús. Y esa es la intención de esta vida, hermanos. Que nos parezcamos más a Dios. El contexto, hermanos, que de lo que está pasando aquí nos informa y nos da mayor entendimiento. ¿Qué es lo que acababa de pasar? O sea, no es que nada más Jesús se ciñe esa toalla y lava los pies a sus discípulos. Estaban pasando otras cosas en el contexto. Anteriormente podemos ver que los discípulos estaban sufriendo una enfermedad que se llamaba orgullo. Ellos querían saber quién iba a ser el mayor entre ellos. ¿Quién sería el mayor? Lucas 22-24 dice, tuvieron además un altercado. Era algo fuerte, hermanos. No era algo que una simple plática. Ellos se habían peleado, tuvieron un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Habían subido al monte de la transfiguración, donde el Señor Jesucristo dio a 3 de los discípulos la oportunidad de presenciar una imagen tan maravillosa al Cristo transfigurado. Y bajaron de ese lugar y andaban peleándose, altercándose, el uno con el otro, preguntándose quién sería el mayor entre ellos. Eso no es humildad. Para los discípulos, hermanos, su estado de mente fue en total contraste a la actitud de su corazón en el momento. El ejemplo, hermanos, de 2 de sus discípulos, Santiago y Juan. El mismo que escribe esto. Fíjese lo que pasó con Santiago y Juan. Ellos querían un lugar de honor. Marcos 10, 35 al 37 nos dice, se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a Jesús, obviamente, y dicen, maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó Jesús. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermano, qué atrevimiento de estos 2 discípulos, Santiago y Juan. Queremos que en tu glorioso reino, yo quiero tomar tu derecha y que mi hermano tome tu izquierda. Querían lugares de honor. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros, hermanos, cuando lleguemos al cielo? Yo no voy a andar buscando, espero no andar buscando un lugar, porque hasta eso tengo que cuidarme yo. Tengo que examinar mi corazón. A lo mejor yo quiero lo mismo que quería Santiago y Juan. No le fue suficiente. Fíjese lo que dice el libro de Mateo. Ellos fueron a la mamá. La madre estaba envuelta en el asunto, hermanos. La mamá de Santiago y Juan se llamaba Salomé. Y la tradición dice que Salomé era pariente de María, la madre de Jesús. Entonces fueron con la mamá. Si digamos que María y Salomé fueran primas, fueron con la tía de Jesús a ver si había unas palancas ahí de que aprovecharse. Mateo 20-21 dice, 20 al 21. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo
junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor, arrodillándose. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Ella le dijo: ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo no sé usted, hermanos, pero llegar al cielo será el momento más maravilloso de nuestra existencia. Llegar al cielo, aunque nos den el lugar más bajo en el cielo, que no será así. Allá no hay tierra, ¿verdad? Pero si hubiese tierra y nos dieran un trapeador y una escoba y un recogedor para que nosotros nos encargáramos de barrer y trapear allá arriba, hermanos, gloria al Señor por ello. Llegaremos un día, hermanos, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hicimos, no porque nos merezcamos, sino por los méritos de Cristo. Debemos nosotros imitar a Jesús. Debemos nosotros de buscar servir a otros con un corazón humilde, ayudándolos a los demás a vivir en humildad y en amor. Marcos 9:35 nos dice: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Hoy en día andamos buscando lugares de preferencia. Hoy en día el pastor en diferentes congregaciones se espera que le sirvan a él primero. Se sienta en la mesa y espera que no se sirva a nadie más, sino que me sirvan a mí primero. Hoy en día hemos perdido la noción de lo que es ser un servidor, en servir a los demás. Marcos 10:44 dice: el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Esa es la actitud de corazón que debemos de tener. Ser como Jesús. Hermanos, nuestra identidad en Cristo no es una posición. Cuando nuestra identidad está basada en otra cosa que no es Cristo, el dinero que tenemos, la posición social, los títulos, las posiciones. Es que yo soy el pastor de la congregación. No, yo soy el líder de alabanza. No, yo soy el que dirige a los ujieres. Cuando nuestra identidad está puesta en una posición o en cosas materiales, no podremos imitar a Jesús. No podremos imitarlo. No debemos dejar que el orgullo no nos permita poner a otros antes que nosotros, hermanos. Qué maravillosa lección. Una lección tan importante que nos deja Jesús a horas de su muerte. Yo le pregunto a usted: ¿cómo están afectadas sus relaciones por el orgullo? A lo mejor le has dado la preeminencia al orgullo en tu vida. A lo mejor llevas muchos años sin hablar con una persona que antes era muy cercana a ti. ¿Por qué? Porque has dejado que el orgullo domine tus acciones. Porque me hizo daño, porque habló mal de mí. No dejemos, hermanos, que el orgullo domine. Segundo punto, la señal que sigue su ejemplo. La señal de que se sigue su ejemplo, perdón. La señal de que se sigue su ejemplo. Juan 13:6-11 dice: cuando llegó a Simón Pedro, el más humilde de todos, aquí va el más humilde. A lo mejor aquí podemos ponerle nuestro nombre, hermanos, ¿ok? Cuando llegó David, usted póngale el nombre suyo ahí. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, ¿se fija ahí los puntos de exclamación? No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro dijo: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Hermanos, Jesús encontró resistencia con Pedro. Pedro es, hermanos, el audaz de entre el grupo. Era el que hablaba.
Cuando hacía la pregunta, aunque a lo mejor tenía la respuesta equivocada, él decía la respuesta, él hablaba prematuramente, excepto cuando el Señor le dirigía a hablar. Por ejemplo, en una ocasión Jesús pregunta, ¿y quién dicen las personas que soy yo? Bueno, que dicen que eres el profeta, que eres fulano de tal. ¿Y quién dice ustedes? Les pregunta a Jesús a sus discípulos. Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no, eso no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Pedro, aparte de esos ejemplos muy raros, él hablaba rápido, él contestaba. Encontró resistencia con Pedro, cuestiona primero y luego se rehúsa y dice, jamás, no me vas a lavar los pies a mí. El rehusarse a lavar significa, hermanos, no tener parte con Jesús, así lo dijo Jesús. Cuando Pedro escucha eso, entonces él dice, bueno, pues entonces dame un baño completo, Señor. Báñame completo. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estar bañado, solo los pies? ¿Qué significa que todos están limpios, pero no todos? ¿Están limpios, pero no todos? Bueno, hermanos, sobre Judas, en Juan 13:18, Jesús añade, no me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la escritura, el que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Algunas personas preguntan, ¿alguna vez fue salvo Judas? No. Andaba entre los 12. Andaba cerquitas de Jesús. Incluso se le dio una responsabilidad grande, el ser el tesorero, guardar la bolsa del tesoro. Pero nunca fue salvo. Incluso Jesús lo llamó el hijo de perdición. Él nunca fue salvo. Entonces Jesús dice, se va a cumplir las escrituras, el que comparte el pan conmigo se ha vuelto contra mí. Ahí estaba. En otra porción vemos que Jesús, cuando los discípulos le preguntan, ¿quién es el que te va a traicionar? Jesús dice, el que coma este pan después de haberlo mojado yo en el plato y se lo debe comer, ese es. Sobre Judas también Juan 17:12 dice, mientras estaba con ellos los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste. Esa es una oración de Jesús al Padre. Dice, mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió sino aquel que eligió perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Lo que significa aquí, hermanos, esto es una porción, una pausa, un paréntesis de la predicación para explicar qué significa esto de el lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies, hermanos, ilustró el lavamiento espiritual. Él dice, todos están limpios. Jesús dijo, todos ustedes están limpios excepto uno. Eso quiere decir que todos ustedes son salvos ya. El que no toma parte del lavamiento que Jesús ofrece no puede tomar parte con él. Los 11 habían sido lavados, habían sido, como que dice, bañados, habían sido justificados, habían sido salvos. El lavamiento ahora mínimo de solamente los pies era necesario como un enfoque o como un símbolo de la santificación que Jesús ejerce en nuestras vidas mientras que vivimos la vida cristiana. ¿A qué me refiero a eso, hermano? Somos salvos. Somos justificados, somos declarados salvos por fe. Pero en el caminar nosotros, mientras caminamos por este mundo lleno de polvo, entiéndase pecado, se nos pega alguna tierra del mundo. Ya estamos lavados, ya estamos justificados, completos, pero el Señor entonces lava nuestros pies, nos va santificando. Necesitamos ser santificados, hermanos. Esa es una muestra, una señal de que tú eres salvo. Si tú has sido justificado, tú vas a notar cómo el Señor va purificándote poco a poco y te vas acercando un poco más a Él cada vez que Él te va santificando. ¿Vamos entendiendo? Él dijo, ustedes ya están limpios, ya están justificados. Solamente ocupamos lavar los pies, símbolo de esa santificación que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas después de salvarnos. Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Es la palabra la que purifica, la que santifica. Amén. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Entonces, acercándose su hora, hermanos, Jesús demostró su humildad y servicio en perdonar pecados. Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se acercaba la hora y Él dejó un ejemplo de lavamiento constante y de servicio. Los que son lavados, los que son limpios, tienen parte con Jesús y siguen su ejemplo. Siendo lavados, continuamos siendo lavados también, limpiados por la santificación, y esta es una prueba de que seguimos su ejemplo. Para terminar, hermanos, versículos 12 al 17, con el último punto, la actitud servicial como ejemplo de sus seguidores. Esto en parte, hermanos, es la aplicación del mensaje para nosotros. Dice, cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy, dijo Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos, bienaventurados, felices serán si lo ponen en práctica. Esa es la aplicación para nosotros de este ejemplo de Jesús. Es sorprendente, hermanos, que tan solo es sorprendente tan solo imaginarse que el Creador, el que creó a Pedro, el que creó a Juan, a Santiago y al resto de los discípulos, el Creador se agachara a lavarle los pies a la creación. Eso es sorprendente. Yo no creo que existe otro acto más grande de humildad que Jesús. No existe, hermanos. Imposible. Cuando Juan y Santiago, hermanos, piden lugares de honor, Jesús después los llama y les dice, como ustedes saben, los gobernantes de estas naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, dijo Jesús. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. ¿Cuántos quieren ser grandes aquí? Si queremos ser grandes, hermanos, ahí está el detalle. Ser servidores, ser humildes como Jesús. Los que somos sus discípulos imitamos su humildad y su actitud servicial. Y hago otro paréntesis en la predicación. Esto no es un sacramento, hermanos. Posiblemente como yo, usted ha estado en una iglesia donde se practica este acto de lavar los pies, pero esto no es, también le voy a decir que no es necesariamente tampoco una herejía. Si algún día en alguna congregación, por un punto, por un mensaje, una predicación, de repente hay una actividad de este tipo, se pudiera, pero no es un sacramento. No es una ordenanza que el Señor dejó para que su iglesia practicara. De hecho, en toda la historia no vemos que esto se practica. Se practica la cena del Señor. Se practica en la historia de la iglesia, se practica también el bautismo, pero no el lavamiento de pies. Para nosotros el lavar pies es simbólico de nuestro rol en el cuerpo de Cristo. Debemos ser humildes, hermanos. Estar dispuestos a hacer lo mismo. A lo mejor algunas personas dicen, híjole, ahí viene ese hermano. Me voy a salir por la otra puerta para no saludar. Así como lo hacía yo. Híjole, 1, 2, 3, 4, 5. Híjole, me va a tocar a mí esa persona mejor. Pásele usted. Muy amable yo, ¿no? Pásele usted al frente. Jesús, cuando se acercó su hora final, Él dejó un ejemplo que debemos nosotros seguir. El Creador, hermanos, entró a este mundo humillándose con
ese solo acto, solamente entrar y tomar forma de hombre, era la humillación más grande hasta ese momento. Y vino con una actitud de siervo sufriente. No vino para que le sirvieran, Él vino para servir. Recuerda, hermano, esto es una actitud del corazón. No porque le sirvamos a otra persona quiere decir que estamos siguiendo a Jesús. Tenemos que, sí, servir a los demás, pero hacerlo con el corazón, con una actitud de corazón. Filipenses 2:6 dice que quien siendo, hablando de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Isaías 53, usted lo puede leer en su casa, no lo voy a leer aquí todo, hermanos, pero Isaías 53, versículos 3-9, habla de ese siervo sufriente. Él no vino a este mundo para ser colocado como el rey de reyes. Vino a servir, vino a morir, a sufrir, a derramar su sangre, a entregar su vida por nosotros. ¿Cuánto nos parecemos a Él, hermanos? De repente por ahí hay personas que enseñan en las iglesias, tú eres un triunfador, si el Señor te ha llamado a cosas grandes y si pasas por dificultad, pues si pasas por escasez, esa no es lo que Dios te ha llamado a hacer. Estás destinado para riquezas, para grandezas. Ese es el evangelio de la prosperidad, hermanos, que no es bíblico para nada. Esas personas que predican eso nunca han leído la Biblia, pareciera. ¿Cómo los hijos de Dios pasan por persecución, pasan por sufrimiento y también algunos pasan por escasez? Mateo 11:21 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Jesús dijo que Él ni siquiera tenía en dónde recostar su cabeza. Pero eso no hablaba de ser pobre, que porque soy pobre, porque no tengo dinero, entonces ya soy humilde. No, hermanos. La humildad es una actitud del corazón. Es algo separado de un estatus financiero. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Hermano, que estás aquí presente, la humildad y la actitud de servicio caracteriza al discípulo de Jesús. Cuando tú eres humilde, cuando tú buscas ser servicial, tú te pareces más a Él, a Jesús. Y por eso te invito en este momento a que examines tu nivel de humildad y tu actitud de servicio que hay. ¿Cómo está tu corazón? Estos son ejemplos, hermanos, de los que son lavados, que son justificados. ¿Qué diría Dios de ti? ¿Que eres de los que están lavados? Si eres de los que están lavados, tú sigues el ejemplo de Jesús. Si eres de los que están lavados, tú sigues el ejemplo que Jesús nos dejó. Toma unos instantes, ahí donde estás, y pregúntale al Señor: Señor, ¿en qué estoy fallando, Señor? Dile con el corazón sincero: yo quiero parecerme más y más a ti. Moldéame, cámbiame. Ayúdame a seguirte, pero no de lejos, Señor. Ayúdame a seguirte de cerca. Tan y tan cerca que comience yo a hablar como hablas tú. Tan y tan cerca que comience yo a pensar como tú piensas. Que comience a caminar como tú caminas. Hermanos, esa es una petición que el Señor honra. Porque no le estás pidiendo riquezas, le estás pidiendo ser humilde como Él es humilde. Mientras que los cristianos piensan en eso, tú que eres amigo, que no eres un hijo de Dios, te quiero decir que Jesús nos dio el ejemplo máximo cuando Él llega a la cruz.
para morir en esa cruz. Te quiero decir que en el camino por donde vas, un camino sin arrepentimiento, sin fe en Jesús, el final de ese camino es la muerte. Pero te quiero decir, si estás aquí presente o nos escuchas en línea, te quiero decir que Jesús murió en la cruz del Calvario para darte salvación. Pero su amor es condicional. Y también su amor es incondicional. Es incondicional en el aspecto de que Él te acepta como estés. No importa las cargas, los pecados que hayas cometido, Él tiene salvación para ti. Pero es condicional en el aspecto de que demanda que tú te arrepientas y pongas tu fe en Él. Fue Jesús el que dijo en Mateo 16: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Tú le puedes seguir el día de hoy. Y no te prometo, no te estoy diciendo, ni las escrituras te prometen que si tú entregas tu vida a Jesús, que tú tendrás riquezas, que tendrás buena salud, que ya no tendrás problemas. No. De hecho, puede ser que sufras persecución. Puede ser que tus familiares te dejen de hablar porque ahora te conviertes en un aleluya. Pero ser seguidor de Jesús es lo mejor que una persona puede hacer. Y te invito a que en este momento, ahí donde estás, tú clames a Jesús, le pidas perdón y le pidas que te conceda el arrepentimiento en fe en Jesús. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este ejemplo tan grandioso de tu Hijo Jesucristo, en esta humildad que Él ejemplificó, Señor. No solamente dio la orden, no solamente dijo que fuéramos así, sino que Él lo mostró. Es por eso que Él nos dice ahora que le sigamos a Él. Ese es tu Hijo, oh Dios. Te damos gracias por haberlo enviado. Ayúdanos a ser como Él, Señor. Ayúdanos a no olvidar esta palabra, humildad, esta palabra de servicio, esta palabra de ejemplo que el Creador nos dejó a nosotros como su creación. A ti la gloria, a ti la honra, y te pedimos que sigas obrando. En el nombre de Jesús. Amén.